Muchísimas gracias, pastor. Buenos días a todos. Qué bendición poder estar aquí, qué compromiso. Y cuando oí a la pastora Selenia y a su esposo hablar acerca de las generaciones y cómo el Señor se está moviendo, el Señor está hablando y depende de nosotros. Y por eso este tema me encantó tanto, esto de escuchar al Señor, porque Él visita para responder las preguntas de sus siervos. ¿Y cuántas veces no le hemos preguntado cosas? ¿Cuántas veces no le hemos puesto cosas delante de Él que quizás no pensamos que están perdidas o pensamos que no tienen solución? O Señor, será de ti. Y a veces olvidamos que todas las respuestas no solamente están cuando Él nos visita o pretendemos una visita ocasional, pero olvidamos esa práctica diaria, olvidamos ese buscar diario, ¿verdad? Donde Él quiere reunirse con nosotros, donde Él quiere responder y no solamente responder, Él quiere traer también consuelo y paz, aún en medio del no que Él nos dice, aún en medio del silencio que a veces no nos gusta tanto. Entonces, este tema de Dios visita para responder preguntas de su siervo, a mí en lo personal me tocó mucho y le soy sincera, cuando lo preparaba decía, ay Señor, no, no porque justamente ayer cuando el pastor Daniel enseñaba y decía alguien que comparte aquí, ponga cuando fue la última vez que el Señor necesitó una respuesta del Señor y el Señor le habló así. Y yo pensaba, yo creo que como yo, muchos de nosotros hemos tenido esa respuesta, como escribía ayer el pastor Rolando, en una situación que decimos, Señor, necesito tu intervención inmediata. Necesito ese de repente tuyo. Necesito que te manifiestes en este tiempo. Y el Señor sí se manifiesta. El tema es que a veces no estamos, bueno, voy a hablar en primera persona, no estoy preparada, no quiero, no es esa la solución que yo estoy pensando en que el Señor debe aplicar o resolver en el momento en que yo tengo angustia, en el momento que yo necesito una decisión. Como que si Él no se manifestara siempre, como que si Él no fuera omnipresente, poderoso, como que si Él no conociera el presente, el pasado y el futuro, y hubiera estado allá y nos dice, ojo, recuerda que mis planes son mayores que los tuyos. Recuerda que tengo para ti planes de bien y de bendición. No te desesperes. Estad quietos y vean que yo soy Dios, nos dice el Señor en su palabra. Y qué mejor caso que este que traemos esta mañana de David. David, como sabemos, fue ungido como rey por el profeta Samuel cuando era un jovencito. El profeta Samuel andaba por ahí llorando todavía a Saúl, ¿verdad? Y el Señor le dijo, no, ¿qué? Vamos, alístese, que ya yo lo he desechado. Y luego entonces el profeta se va, ¿verdad? Y le dice, ni modo, a buscar rey, porque ya tiene sustituto. ¿Qué pasa con David? Después de que es ungido, ¿verdad? Él llega a la corte de Saúl como su músico personal. Y de allí se convirtió en su escudero. Y yo veía esto de la historia de David y pensaba como muchos de nosotros que hemos llegado a un lugar, hemos llegado a una iglesia o hemos llegado a un trabajo en lo secular y hemos sido promovidos por el mismísimo Dios. Y delante de esa promoción o ante esa promoción, entonces vienen los retos. En el caso de David, este joven pastor se enfrentó a Goliat y lo mató. Y gracias a esa victoria los israelitas vencieron a los filisteos. Eso también lo sabemos. Así llegó a ser ese comandante del ejército de Saúl. Yo quisiera que usted recordara en este momento, ¿qué fue eso que usted lo promovió? Eso que hizo o permitió el Señor que usted hiciera para que usted llegara a ese lugar donde dice, wow, jamás pensé que yo podía estar aquí. Jamás pensé que yo pudiera ser promovido. Jamás pensé que yo pudiera estar enseñando en una plataforma cuando llegó la pandemia. O jamás pensé que yo pudiera estar pastoreando una iglesia en tal lugar. Pues eso sucede cuando uno es ungido por el Señor. ¿Qué pasa luego? Pues vienen las circunstancias, vienen los problemas, vienen incluso en este caso, venía a mi mente, vienen las situaciones y las emociones humanas.
En el corazón del rey Saúl comenzaron unos celos terribles por David, porque la gente lo amaba y la gente lo alababa. Y se olvidaba Saúl que así como él fue llamado, David también había sido llamado. Se olvidó Saúl que era el Señor el que estaba poniendo la gracia en David. Usted no se olvide que es el Señor el que está poniendo la gracia en usted. ¿Y qué pasó entonces? Pues lo envió a pelear porque él quería o tenía la esperanza que esos filisteos lo mataran, ¿verdad? Pero como no ocurrió, Saúl entonces ya no aguantó y salió su verdadera personalidad. Salió esa esencia, ese espíritu maligno que se apoderaba de él y mostró un buen día sus verdaderas intenciones. Y a partir de ese momento comenzó a perseguir a David durante 7 años, aunque algunos afirman que fueron 10 años. Entonces, durante 7 años o 10, David fue obligado a vivir huyendo y en muchas ocasiones fue desterrado de su propia tierra. Yo creo que de una u otra manera esa historia de David se puede parecer mucho a lo que usted y yo hemos vivido en algún momento, desterrados en nuestra propia tierra o viviendo situaciones que decimos, Señor, pero no fue para esto que me llamaste. Señor, ¿por qué permites esto? Si tú me habías dicho otra cosa, me habías prometido otra cosa, o no era esta iglesia lo que yo esperaba, o no era este lugar, no era esta la tierra que yo anhelaba, Señor, tú me habías dicho otra cosa. Pues David vivió de 10 a 7 años según los estudiosos. ¿Qué pasó en ese tiempo? Pasó algo muy curioso y les voy a confesar algo. La primera vez que yo leí esta historia hace muchos años, dije, pero qué tonto David cuando empecé a leerla. Claro, no tenía discernimiento, yo no tenía esa dirección y empecé a leer con mi mente, ¿verdad? Muy jovencita y yo leía como una historia nada más. ¿Cómo David, pensaba yo, perdió ese chance de matar a Saúl en 2 oportunidades? Claro, a medida que iba avanzando en la lectura, dije, caramba, claro, él reconoció que él era un ungido de Jehová. No olvidemos que David había sido ungido, pero es que Saúl también había sido un ungido de Jehová. Y ese era el temor reverente que que David tenía no hacia Saúl, sino hacia el Señor que había conocido, hacia ese Dios que lo había llamado, hacia ese Dios a quien adoraba. Entonces, aunque él también había sido ungido como rey, él, y vean esto, no se apresuró. Y aquí muchas veces que cometemos nosotros el error, nos apresuramos a tomar decisiones, porque quizás el Señor ciertamente nos ha dicho, nos ha prometido algo, nos ha dicho, ve y haces ese negocio, ves y únete con este ministerio. Puede el Señor habernos dicho eso, pero aquí la guía de David fue tan clara porque él no se apresuró a apoderarse del gobierno. Él había sido ungido para ese gobierno. Saúl estaba haciendo lo incorrecto. Saúl ya había sido reprobado, por el Señor. Y David lo sabía. Sin embargo, él no se apresuró. Él esperó el tiempo del Señor. Y no como un cliché que quizás muchas veces lo usamos ahora, diciendo que el tiempo del Señor es perfecto. No. Él sabía que el momento era el que Dios había establecido. Y que si ese hombre, por más malo que fuera, por muy malas decisiones que hubiera estado tomando, estaba ahí, era porque el Señor lo había puesto. E iba a estar en ese reinado el tiempo que el Señor decidiera. Así que los años pasaron. David era un hombre grande, ¿verdad? Y vivía en Ciclag, una ciudad que sabemos era filistea. Por otra parte, tenemos que entonces Saúl seguía con la suya, sus hijos se seguían enfrentando a los filisteos y hubo una batalla donde ellos murieron. Incluso la honra, porque aquí tenemos que ver el trasfondo de esto. Una honra profunda, primeramente hacia Dios y luego hacia quien era el rey, a quien David había conocido, a quien había acompañado, a quien le había servido. Y entonces David compone un canto para honrar entonces a su amigo Jonatán y al mismo rey Saúl. Recordemos que habían sido amigos. Y en ese momento David dice, bueno, Señor, ¿y ahora qué? Lo primero que hace es lo que a veces nosotros dejamos de último. Buscó la guía de Dios. David le preguntó al Señor, ¿debo regresar a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor, por supuesto, le respondió.
Y él le preguntó, ¿a qué ciudad? Y él le dijo a Hebrón. Las dos esposas de David sabemos que eran Ahinoam de Jezreel y Abigail, que había sido la viuda de Nabal de Carmelo, aquel hombre irreverente, irrespetuoso y soberbio. Entonces él con sus esposas y los hombres fueron y se mudaron a Judá y se establecieron en las aldeas cercanas a Hebrón. Después llegaron todos esos hombres de Judá y lo ungieron como rey del pueblo de Judá. Vea, todo lo que había pasado David entre 7 o 10 años, no lo sabemos con exactitud. En 7 y 10 años se olvida una promesa. En 7 y 10 años se olvida un llamado. Es más, en mucho menos tiempo de eso. He visto personas con un llamado que vienen las dificultades, 3 meses, 2 meses, un mes. Las cosas comienzan a salir mal y ya se olvidaron de esa palabra que le había dado el Señor. Ya se olvidaron que tenían un llamado. Ya se olvidaron que tenían un propósito que va más allá, mis hermanos, de nuestra propia vida humana, un propósito que va más allá de nuestro ministerio, un propósito que va más allá de nuestra iglesia, de una congregación, de una denominación, un propósito que es eterno, porque viene dado por el mismo Señor. Y no es que vino por casualidad el día que lo vio, ay, aquí está Dayana, déjame ver qué hago contigo, Dayana. No, dice él que antes de la fundación del mundo, ya nos había amado con amor eterno. Es decir, que usted y yo teníamos ya una etiqueta que decía Made in el reino de los cielos. Cuando llegamos a esta tierra, Él no solamente había pensado en nosotros, sino que nos creó de esta manera que nos había pensado. Así que cuando usted piense que usted es un error o algo no estaba bien o el Señor se equivocó en algo, recuerde que Él nunca se equivoca. Recuerde que su propósito es mayor porque su conocimiento es mayor. Entonces, el único que puede garantizarnos a nosotros en 3 meses, en 5 meses, en 10 años, en 20 años, no sé cuál es el tiempo que usted pueda tener esperando una promesa o esperando una respuesta del Señor. Pero sepa que lo que viene del Señor va a traer bendición porque viene de Él, porque a Él nada se le escapa. Por fin, así como las historias que a uno le encanta, a ver, uno quiere llegar ya al final del libro para ver cuál es el desenlace, pues por fin, después de tantos años, David ya no era perseguido y se convierte en el rey de su tribu, pero él, recordemos siempre, se tuvo que formar primero una cueva en el desierto, en medio de la persecución. Y eso fue lo que de una u otra manera permitió que se formara, se delineara su carácter, se delineara esa espera en el Señor, esa confianza, eh, como los niños que esperan, que lo esperan todo, que todo lo creen, ¿verdad? Sin ver las circunstancias, sino lo que el Señor ha prometido. Pero ojo, muchísimo cuidado, porque en esta cueva no estaba cualquiera. Recordemos que David estaba ahí alrededor de endeudados, deprimidos, gente que por la cual nadie apostaba nada, pero no solamente porque la gente no creyera en ellos, sino que ellos mismos no creían en ellos. Entonces esto nos recuerda que aún en medio de donde usted esté, sea gente mala, sea gente que no tiene esperanza, que no tiene futuro, o sea que usted considera que no tiene los medios para, el Señor algo está haciendo, pero usted tiene que hacer, como nos decían ayer, eh, esforzados y valientes, esforzados y valientes, y actuar, y hacer y creer que el Señor va a sacarlo de esa cueva, creer que el Señor tiene algo mayor para cada uno de nosotros. Ahí, en ese proceso, David aprendió a reinar. ¿Saben por qué? Porque él primero aprendió a ser súbdito, porque uno no puede cosechar lo que no ha sembrado. Eso me lo enseñó el pastor Rodolfo hace muchísimos años. Tienes que sembrar obediencia para que puedas cosechar autoridad. Debemos sembrar honra para poder cosechar autoridad. Y entonces ahí en ese proceso, en la parte que quizás a nadie nos gusta, fue donde David aprendió a ser súbdito y a honrar a la autoridad.
aunque fuera ejercido por un hombre malo. Y cuando leía esto pensaba, ¿cuántas veces no hemos hablado mal de los padres, de la familia, del pastor, del jefe, del alcalde, ni hablar de los presidentes? ¿Cuántas veces hemos hablado mal, nos hemos reído de memes y hemos tomado situaciones que Dios permite con tanta falta de seriedad y tanta irresponsabilidad de nuestra parte? Porque cuando pienso en cuántas veces hemos deshonrado con palabras vanas y necias a las personas que el Señor ha puesto en autoridad, porque no podemos olvidar que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Entonces pienso, claro, por eso es que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Por eso es que el Señor dice que este pueblo que de labios me honra, si se humillaren, si se volvieran, si nosotros recapacitáramos en lo que el Señor nos ha mandado a hacer a este mundo, si nosotros tuviéramos presente cuál es nuestra misión, que somos atalayas para estar firmes, para estar ahí velando. Y estoy hablando por mí, que quizás soy una crítica de las autoridades, soy una crítica de los procesos legales. Y recuerdo, ojo, es que el Señor no me ha dado ese ministerio de juez. El Señor me está enseñando a ser súbdito y a honrar la autoridad, porque ha sido puesta por Dios. Entonces, cuando Dios ve esa actitud, es que comienza a honrarnos, y así honró a David, porque él, recordemos, no arrebató el reino y podía hacerlo. Tuvo 2 oportunidades para matar a Saúl. Y saben una cosa, en su humanidad, cualquiera hubiera dicho, es que tenía razón. Primero había sido ungido por el Señor. Y luego Saúl había sido terrible con él y lo perseguía y lo asediaba, lo acosaba. Pues él confió. Él hizo lo que nosotros tenemos que hacer siempre, poner siempre la situación primero en el Señor. Él esperó que el Señor entregara. Él esperó que el Señor ordenara. Ojo, y esto no quiere decir que nosotros nos tenemos que quedar sin hacer nada, que nos tenemos que quedar inmóviles. No, a eso no se refiere el Señor. Él se refiere que en medio del silencio, cuando el Señor no está contestando o creemos que no está contestando, Él está haciendo algo y nos dice, espera. Pero no es cualquier espera, es espera en paz, espera en reposo, espera en mi tiempo, espera y vas a ver que yo soy Dios. Espera en medio de la circunstancia con tu esposo, ese hombre que no se convierte. Espera en medio de la circunstancia con tu hijo, que no obedece, que va contrario a lo que tú le has sembrado. Espera en medio de ese negocio en el cual inviertes y pones y no da. Espera en medio de tu congregación a la cual le has dedicado tanto tiempo y no ves que crece. Espera, porque el Señor tiene un propósito y Él te va a entregar esa situación. Él te va a entregar esa montaña en tus manos para que tú la conquistes. Si Dios nos anunció algo especial para usted y para mí y todavía no se cumple, es que tenemos que esperar el tiempo del Señor. Él no se equivoca. Ahora, usted y yo confiamos en lo que Él va a hacer o nos apresuramos. Ayer el pastor Daniel decía que muchas veces ha tomado decisiones que definitivamente fueron apresurados. Y yo pensaba, Señor, me siento tan identificada. ¿Cuántas veces no me he dado contra la pared porque no he esperado en ti? Peor aún, mis hermanos, y yo espero que esto no le haya sucedido. He querido torcer el brazo al Señor, perdón por este sentido, ¿verdad? Figurativo. Y he querido hacer verme y hacer ver a los demás que van conmigo en un proceso que no, que sí, es por ahí, porque bueno, porque vea, el Señor está abriendo puertas. Y no era así. El Señor me había dicho o no, y no lo había yo querido reconocer, o me había dicho, espera, que no es el momento. Nada mejor y nada nos va a dar más seguridad que estar bajo la voluntad del Señor, porque cuando estamos bajo su voluntad, aunque las circunstancias sean adversas, vamos a seguir oyendo su voz, vamos a seguir manteniendo la firmeza, vamos a seguir manteniendo la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y las cosas se van a dar de una manera como usted y yo muchas veces lo hemos visto.
Dios tiene esos de repente, además, donde Él te dice, no te canses, sigue creyendo. Nos mantenemos fiel y esperamos, o nos resbalamos, o nos desesperamos. Esto me cuestionó mucho y ya se los comenté. Respeto yo a las autoridades que Dios ha puesto. Pues déjeme decirle que tengo que hacer no puedo hacer un check ahí, porque todos los días tengo que obligarme, aunque vea cosas que no están bien, aunque vea cosas en mi país, en la nación, en el cantón, en la iglesia, con el líder de al lado, con mi esposo, las mujeres. ¿Cuántas veces usted no ha dicho, bueno, no estoy de acuerdo, pero ni modo? Si el Señor te dirigió, por ahí vamos. Yo lo he dicho muchas veces. ¿Cuántas veces me he dicho, bueno, no sé, allá tú te entendiste con el Señor? En vez de ponerme al lado, en vez de orar junto con Él y decirle, bueno, aquí estoy, esperemos juntos lo que el Señor tiene para nosotros. Consideramos más la autoridad delegada por Dios en ese líder, en esa persona que quizás, uy, pero el que debería estar ahí soy yo, el que debería estar haciendo eso soy yo, el que debería estar ahí dando ese taller soy yo en vez de esta mujer. O vemos las cualidades, ojo, que han sido puestas por Dios, que le han sido dadas por Dios. Como David, nosotros, antes de hacer algo, de verdad buscamos cuál es la voluntad del Señor. Y no fue una búsqueda como quien no quiere conseguir algo. Es una búsqueda como quien anhela, como quien dice, Señor, aquí estoy. Como Habacuc cuando estaba tan enojado que veíamos hace días y decía, bueno, pero igual yo me voy a parar aquí, yo me voy a poner aquí en este monte y voy a esperar la respuesta del Señor. ¿Dónde estamos siendo transformados? ¿Usted cree que todavía está en esa cueva? ¿Usted siente que todavía está en ese desierto? En ese lugar incómodo, en ese lugar donde, Señor, pero esto no era. La verdad, Señor, es que yo tenía mucha esperanza, pero esto no era ni lo que quería ni lo que esperaba. Esto no me está haciendo feliz, esto no me está trayendo paz. Pues recordemos que es en esos lugares donde comienza el Señor a transformar, a trabajar ese carácter nuestro. Cuando nosotros estamos viviendo procesos, y esto me quedó tan claro en uno de los talleres que nos dio el pastor Justiniano, el Señor no va a venir a quitar el proceso. El Señor no va a venir y le va a mandar un rayo a tu esposo para que lo que en él hay ayude en tu proceso de transformación. Porque recordemos que cuando algo nos molesta de una persona, es porque muchas veces nos reflejamos en esa persona. Preguntémosle al Señor, ¿qué hay en mí que hace que esa persona me caiga tan mal? ¿Qué hay en mí que hace que yo no pueda ver ojos bonitos en la cara de aquella mujer, ojos bonitos en la cara de aquel siervo, o no pueda ver lo bueno y maravilloso que tú estás haciendo con Manuelito, o no pueda ver lo bueno y maravilloso que estás haciendo con el pastor Federico, ahí donde él se desenvuelve, en esa iglesia, llevando a gentes al conocimiento de Dios? ¿Por qué me molesta tanto cuando me hablan de evangelismo y me quedo aquí muy tranquila sin hacer nada? Porque quiero la gloria de otros, sin moverme, sin ver y esperar y buscar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Porque la palabra dice que el Dios da a todos. Él no tiene acepción de personas. Lo que tenemos que tener claro nosotros es que cada uno tiene un diseño diferente, un propósito diferente. Todos en algún momento pasamos por la cueva, claro que sí. Todos pasamos por el desierto, pero cada uno de nosotros está siendo procesado de manera diferente. Cada uno de nosotros tiene su Goliat, cada uno de nosotros tiene su Saúl. Es más, cada uno de nosotros tuvo su Samuel, pero todos tenemos al mismo Dios, ese Dios que nos llama, ese Dios que nos ama, ese Dios que nos está capacitando y nos está diciendo, quiero que vayas más allá, porque tengo algo para ti. Pero si tú no sales de esta cueva, si tú no atraviesas este desierto que te he prometido que estaría contigo, entonces no vas a poder ver lo que te estoy dando. No vas a poder ser ese líder que lo siguen porque el primero aprendió a seguir. Y el primero que tenemos que seguir es al Señor. Son muchos los pasajes donde David consultó al Señor. En este caso, Isboset, el hijo de Saúl, ya había muerto y los ancianos de la tribu buscaban a David,
para hacer un pacto con él y ungirlo, ya no como Judá, sino como todo Israel. Luego David conquistó Jerusalén porque desde allí era que el Señor quería que él reinara sobre su pueblo. Y cuando los filisteos se enteraron que David había sido ungido como rey de Israel, movilizaron a todas sus fuerzas para capturarlo, pero le avisaron a David que venía. Así entró en la fortaleza. Vea, ya estaba ahí en el top 10, ya estaba en el lugar. Podía decir, bueno, aquí fue ya tranquilo todo, ya aquí soy pastor, aquí tengo este cargo, aquí soy director general de no sé qué cosa, pero llegaron las dificultades una vez más. Porque recuerden que el Señor no es un evento, el Señor es un proceso y vamos a ser procesados todos los días de nuestra vida hasta que nos tengamos que presentar delante de Él, porque su palabra se cumple y dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día en que nos tengamos que presentar delante de nuestro Dios. Entonces los filisteos llegaron y se desplegaron por todo el valle. Y vean que entonces David en ese momento de dificultad no hizo como muchos de nosotros, como yo a veces he hecho. Ay, Señor, y ahora, ay, que no, me siento tan débil, Señor, tan triste con eso, es que no puedo ni orar. Usted no sabe cómo me enojo yo cuando oigo gente que dice, es que no tengo fuerzas ni para orar. Quizás es porque yo no he llegado a ese punto y a lo mejor en algún momento llegaré. Pero no es cuando no tenemos fuerza que tenemos que orar más. No es eso lo que vimos en Jesús antes de ser entregado. Él sabía lo que venía. Antes de ser crucificado no fue y oró. Y su desesperación, su angustia era tanto que sudó sangre. Pues no es eso lo que nosotros tenemos que hacer. Fue lo que hizo David. Perseguido nuevamente, una vez más, le preguntó al Señor, ¿debo salir a pelear contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y el Señor le contestó a David, sí, adelante. Él no le dijo, no, mi amor, yo no quiero que te pase nada, yo quiero que estés aquí tranquilo, reposando, quédate aquí en tu púlpito y sigue siendo así ese pastor tan carga y no salgas nunca, no vas a tener dificultades. No, le dijo, ve y pelea, le dijo, adelante y te aseguro que te los entregaré. Porque es que ese poder que nosotros le pedimos al Señor, es más, ese avivamiento que nosotros le pedimos al Señor, no es para que la luz brille en mi casa, no es para que la luz brille en estas 4 paredes, ni siquiera en mi iglesia, es para tener poder para ir y hacer lo que el Señor nos ha mandado. Y Él no nos ha mandado a ir a matar a todos los policías, nos ha mandado a ir y llevar el evangelio, ir y hablarle a las personas de Cristo, ir y extender el reino de los cielos. Y eso no es posible si nosotros no le hablamos a las personas de ese reino. Entonces David fue a Baal Perasín y allí derrotó a los filisteos. Y miren esta expresión, porque a veces nosotros también tenemos una facilidad para tomarnos la gloria del Señor. Mira cómo la iglesia ha crecido, mira cómo el ministerio, mira cuántos se conectan. David, ese corazón conforme al corazón de Dios, aunque se equivocaba, aunque vemos todo lo que hizo, que no era agradable al Señor tampoco. Vean este corazón, un corazón de honra también. El Señor lo hizo, exclamó David. No fue una simple declaración, fue una exclamación. Y sabemos que cuando exclamamos algo es porque sale de lo profundo de nuestro ser. El Señor lo hizo. Él irrumpió en medio de mis enemigos como una violenta inundación. Nosotros a veces queremos que el Señor llegue así, verá, como un rayo y parta al otro y que pase arrasando todo lo que hay. Pues el Señor a veces también lo puede hacer. Pero cuando no es así, cuando es esta suave brisa, pero te dice, aquí estoy. Quizás no estoy en la forma que tú me quieras ver, pero aquí estoy. Y entonces, en ese momento, en esa oportunidad, David llamó a ese lugar Baal Perasín, que significa el Señor que irrumpe. Si usted quiere pedirle al Señor que irrumpa, solamente hay que meterse con el Señor. Hay que decirle, Señor, necesito que estés aquí. Necesito que irrumpas en esta situación, porque yo con mis fuerzas nada puedo hacer. Yo con mi conocimiento, por más profesional que sea, nada puedo hacer, porque es que mi conocimiento jamás se va a comparar a su conocimiento. Y entonces
Los filisteos allí dejaron todo, hasta sus ídolos, los que supuestamente le iban a dar la victoria, y David y sus hombres confiscaron absolutamente todo. Yo pienso, ¿qué me está diciendo el Señor que confisque? ¿Qué me está diciendo el Señor que tome en este momento? Solamente usted sabe que tiene que confiscar. Solamente usted sabe que el Señor le está llamando a tomar, que le está llamando a arrebatar, porque Él ya le dio la victoria. Seguramente David estaba celebrando porque ya era el único rey de los israelitas y tenía una ciudad capital para gobernar. Ya era el rey de Israel, de todo Israel. Ya era conocido por todos. Ya su fama se había extendido. Es decir, que era un momento victorioso, ¿verdad? Y sin embargo, los enemigos se levantaron para atacarlo. Y eran numerosos. Y frente a ese problema, como muchos problemas que podemos tener nosotros, él buscó a Dios para saber qué hacer. Y de nuevo el Señor le responde. Esto nos tiene que traer a nuestra conciencia el hecho de saber cuando estamos ante situaciones donde nos sentimos cómodos, donde sentimos que nos halagan, donde nos dicen, wow, pastor o pastora, qué enseñanza tan buena, uy, qué prédica tan buena, qué unción había en ese púlpito. Ojo, nos creemos o decimos, el Señor lo hizo. O no nos quedamos nunca en la zona de confort, esperando siempre lo mejor, lo mejor. Claro que tenemos que esperar al Señor lo mejor, pero nosotros tenemos que mantenernos siempre escondidos detrás del Señor. Que lo que la gente vea sea Dios, que lo que la gente vea sea Jesús y yo escondido en Él, que es mi roca. David, como vimos, no se atribuyó el triunfo. Él reconoció que era Dios quien había quebrantado a su filisteo. ¿Por qué? Porque era necesario que quedara un testimonio en nuestra vida. Es necesario que se vea el testimonio de que es Dios quien está haciendo todo, de que es Él quien está poniendo todo en su lugar, de que es Él quien está ordenando todo, que yo soy solo un instrumento, un vaso, y que como vaso tengo que revisar todos los días cómo estoy, cómo está mi corazón. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a venir. Y saben una cosa, a veces nosotros le damos tanta gloria a él. Ay, es que el enemigo no me deja, es que el enemigo aquello. Pero no revisamos cómo está nuestro corazón. ¿Qué estamos nosotros entregando? ¿Qué estamos nosotros haciendo? ¿Por qué? Porque así como esos filisteos nunca se quedaban tranquilos y venían y se regrupaban y se acomodaban. Y ellos buscaban siempre cómo hacerle frente a David. Así las circunstancias nunca a veces se van a quedar tranquilas. Pero lo importante es no es qué está pasando con las circunstancias, no es qué está haciendo el otro, es qué estamos haciendo nosotros. Y nuevamente David tuvo que consultar al Señor, porque aunque estaba en la cima, aunque era el rey con fama, los filisteos poco tiempo después volvieron. Así como vienen los problemas, como vienen las situaciones, y nuevamente se desplegaron. Y entonces David tuvo que ir nuevamente al Señor. Y yo les aseguro una cosa, que la actitud de David no era, ay, Señor, otra vez, qué pereza. Y Señor, y no me habías dicho que yo iba a reinar todo esto. No, Señor, aquí están. ¿Qué debo hacer? Y el Señor, me encanta esta respuesta. No los ataques de frente, le contestó el Señor. En cambio, rodéalos y cércalo de los álamos. Atácalos por la retaguardia. Me encantó porque el Señor no siempre responde en lo mismo. Somos nosotros que estamos a veces anclados en una situación. Estamos anclados en un cargo. Estamos anclados en una posición. Estamos anclados en una credencial, en un reconocimiento, en una iglesia que está cómoda. Y el Señor a veces nos dice, no, a moverse, a hacerlo diferente, porque mis misericordias son nuevas cada mañana, el agua es nueva cada mañana. Y hay que hacer a veces las cosas diferentes. Si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, no esperemos ver resultados. Vamos a ver exactamente los mismos resultados que estamos haciendo. Solo es posible ver resultados diferentes cuando hacemos las cosas diferentes. Y así es nuestro Dios. Y así se lo hizo ver a David.
había cambiado la estrategia. Cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, este era el Señor dándole instrucciones claras. Ayer cuando el pastor Daniel preguntaba, yo decía, ¿desde cuándo no ha ido una instrucción clara? Le he dado tiempo al Señor de que despliegue todo su conocimiento, todo su poder, porque he tomado tiempo para hacerlo, porque mi corazón se ha dispuesto, o nada más digo, sí, ya, tranqui, Dios, yo sé hacer lo demás. Vean, él le dijo, cuando oigas un sonido como de pies que marchan en las copas de los álamos, mantente alerta. Esa será la señal de que el Señor va delante de ti para herir de muerte al ejército filisteo. Usted puede pedirle, yo puedo pedirles más. Necesito pedirle al Señor, Señor, la señal solamente de que vas delante de mí. Como lo dijo Moisés, si tú no vas, si tu presencia no vas, por favor no me muevas. Necesito solo una señal de que en medio de esta oscuridad, en medio de esta situación tan incómoda, en medio de este problema, en medio de esta enfermedad, en medio de esta separación, en medio de este desempleo, tú vas delante y eres tú quien va a herir al enemigo. Eres tú quien va a herir y va a derrumbar la circunstancia. Yo tengo que accionarme, yo tengo que ir, yo tengo que levantarme. Pero tú, Señor, vas delante de mí. Entonces David hizo no lo que había pensado, no lo que le recomendaron sus más cercanos. Hizo lo que el Señor le ordenó y en ese momento entonces hirió de muerte a los filisteos desde Gabaón hasta Geser, dice la palabra. Una vez más, el Señor le dio la victoria a David. ¿Por qué? Pues aquí lo tenemos. Tenía la costumbre de hablar con su Padre Celestial y preguntarle qué acción debía tomar. Hubo momentos donde no lo preguntó. Cuando vio a Jezabel, no le preguntó al Señor, ¿debo verlo? ¿No debo verla? ¿Debo quedarme? No. Sabemos que no, era un hombre. Así como dice la palabra de Elías, sujeto a pasiones, David también, como usted y como yo. Pero él se dejaba dirigir por su Dios. Por eso era que el Señor iba delante de él. Y esa era la única razón de sus victorias. Esa era la única razón. Si vemos cómo los estudiosos describen a David, no era ni tan alto ni tan fuerte. Su fortaleza venía del Señor. A lo mejor usted ahorita se siente muy débil. Usted siente que no cumple las condiciones para ser promovido a nada, a ningún lugar, a ningún puesto, a ningún cargo. A lo mejor usted perdió las esperanzas. Pero es que no se trata de nuestras fuerzas, porque no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Entonces, eso que él tenía era la presencia de Dios que iba delante de él, porque ya él previamente había consultado. Y por eso es que se extendió la fama de David, no porque él era muy carga o muy guapo, o danzara muy bien, o cantara o tocar el arpa muy bonito. Era porque el Señor estaba con él y estaba con él porque él le pedía que estuviera con él. Y el Señor hizo que todas las naciones tuvieran temor de Dios. Yo no le pido al Señor que la gente tenga temor de mí, por el contrario, me pido que me quite el temor para poder hablarle a la gente del amor de Dios. Le pido al Señor que me dé la fuerza, que me dé las estrategias, la astucia, que ponga el momento para que ese amor de Dios sea manifestado. Y entonces la gente pueda ver que el que es famoso es Dios. Que si usted tiene algo bueno en su vida, que si usted tiene una gracia, ese espíritu de gracia que el Señor le ha dado, no es por su fuerza, no es por mis fuerzas, es porque el Señor va delante de nosotros. Y eso no es por casualidad. No es por casualidad. Es porque cuando Jesús pagó el precio y luego me fue presentado ese evangelio, a usted y a mí decidimos creerle. Decidimos que a pesar de las circunstancias, íbamos a caminar adelante. Y si las circunstancias no han sido tan buenas y usted dice, no, ya aquí estoy, déjeme tranquilo, yo estoy aquí en mi trinchera. Sí, hay tiempo para estar en la trinchera y en la cueva, pero la cueva no es para quedarnos en ella. La cueva es para tomar fuerza, para oír, para ver el proceso que está haciendo el Señor, para sacar de ahí las enseñanzas y seguir caminando. Después de una gran victoria, yo estoy segura
porque me ha pasado a mí. Hemos experimentado el ataque de los enemigos. ¿Verdad que sí? La diferencia está en cómo hemos reaccionado en esos momentos. Frente a un gran problema, ¿Dios es nuestra primera opción? ¿O me siento muy cansado, me siento muy abatido? Digo, Señor, tú conoces mi corazón, es que yo no tengo fuerzas ni para orar, no quiero. Es que tú te llevaste a mi hijo, tú te llevaste a mi esposo, es que tú me quitaste la iglesia. Vamos a Dios como primera opción. Y decimos como Job, desnudo vine a esta tierra y desnuda de irme. Dios da y Dios quita. Creemos que la palabra de Dios es cierta. Lo que Él nos dice es cierto, se cumple. La atesoramos en nuestro corazón. El Señor nos ha dado muchas promesas y yo estoy convencida, en mi caso, que algunas no se han cumplido porque yo las he guardado, las he relegado, porque a veces, ay, eso no me va a pasar a mí. No, ay, Señor, eso seguramente es con otro. Eso tiene que ser con la hermanita aquella que va por las naciones, pero eso no me pasa a mí. Cuando alcanzamos un sueño, una meta, algo muy especial, ¿a quién le damos la gloria? Reconocemos lo bueno que hay en nosotros y que proviene de Dios, porque es que a veces ni podemos reconocer lo bueno que Dios está haciendo y mucho menos reconocer que viene de Él. Todo se lo debemos a Él. Pero es importante revisar, ¿estamos siendo obedientes a lo que Dios nos mandó? Aunque a veces no tiene lógica. Esas instrucciones que le dio David, el Señor a David, no parecían tan lógicas, como tampoco parecían lógicas las instrucciones que le dio a Josué para rodear a Jericó. Lo importante, aunque no parecían lógicas al pensamiento humano, es que venían de Dios, es que venían del Omnipotente, venían del que tiene todo el conocimiento. Por eso, al revisar nosotros algunos pasajes de David, debemos aprender de una vida de intimidad con Dios. Y volvemos al punto donde partimos y por lo cual estamos aquí. Necesitamos desarrollar una vida de intimidad con Dios. Lo único que a mí me ha sostenido en este tiempo, y le soy sincera y les voy a hablar con toda la honestidad que puedo en este momento. Conocí al Señor, claro que sí. Tenía vida de oración, claro que sí. Leía la palabra y le servía. Pero una vida de intimidad hasta estos últimos años la he podido experimentar con claridad, con libertad, con honestidad a mí misma, de saber que habían cosas ahí y pensar yo, ¿cómo es posible que yo venía sirviendo al Señor con esa raíz ahí en mi corazón? ¿Cómo es posible que yo me negaba? Y entonces me hacía creer a mí misma que era que el Señor no estaba respondiendo. Y el Señor me decía, no, es que necesito primero trabajar con tu corazón. No estás preparada todavía para ese cargo porque tu corazón no está preparado. Porque si yo te llevo a ese lugar, te vas a envanecer. Porque si yo te llevo a ese lugar, te voy a perder porque no estás preparada. Yo no sé cuál es su situación y con qué está lidiando, pero sí sé que esas cosas le suceden a los hermanos en todas partes del mundo, porque eso lo dice la palabra. Entonces, sea cual sea la situación con la que usted, mi hermano, esté lidiando, sea el cual sea ese Saúl con el que usted esté lidiando, que lo persigue, que no lo deja, que lo acosa, que no puede ver que usted está prosperando porque llega, que no puede ver que usted está avanzando porque quiere truncarle sus sueños. Pero recuerde que sus sueños no se los dio cualquiera, esos sueños se los dio Dios. Y usted a ese Dios servirá. Y usted a ese Dios es a quien tiene que darle cuentas. Y es por las fuerzas que vienen de ese mismo Dios que usted tiene que accionarse y levantarse y decirle, Señor, aquí estoy. No importa cómo han sido los años anteriores. No importa cuántos años de ministerio usted ha tenido. Hoy es un buen día para decirle, Señor, aquí estoy y quiero comenzar de nuevo y quiero buscarte así como ese niño que cree fielmente lo que su padre le va a decir, sin importar lo que vean mis ojos humanos. Yo me voy a plantar en tu verdad, Señor. Yo me voy a plantar y mi esperanza va a estar puesta en ti. Aunque la higuera no florezca, aunque no vea frutos, para que nosotros podamos tener eso, necesitamos definitivamente
que eso que el Señor dijo, que separados de Él nada podemos hacer y que somos esos pámpanos, sea real y cierto todos los días de nuestra vida. Yo quiero pedirle que me acompañe en oración en este tiempo. Amado Señor, gracias, Padre. Gracias porque eres tú hablándonos, Señor. Gracias porque somos tus siervos, Señor. Gracias porque estas personas que están aquí, Señor, no están aquí para perder su tiempo, Señor. Han venido a buscarte, Señor. Hemos venido a buscarte, Señor, porque tenemos total necesidad de ti, Señor. Porque entendemos, Señor, que nuestra copa debe ser llena cada mañana, Señor. Entendemos que los logros, Señor, entendemos que las misericordias de ayer, Señor, las victorias de ayer ya pasaron, Señor, y hoy necesito, Señor, poder ver y poder disfrutar esas misericordias tuyas que son nuevas cada mañana, Señor. Hoy necesito ver y creer, Señor, cómo ese bien y ese favor tuyo me siguen, Señor. Hoy necesito ver, Señor, tu mano poderosa moverse, Señor, a favor de esta situación, Señor, y cada uno de nosotros sabrá que tiene puesto delante de ti, Padre. Hoy necesitamos, Señor, confiar. Hoy necesitamos renovar fuerzas, Señor. Hoy necesitamos que esa medida de fe sea aumentada por ti, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener total dependencia de ti, Padre. Ayúdanos a que todas las circunstancias, Señor, lo pasemos por el tamiz de tu palabra, Señor. Que busquemos ese espacio, que busquemos, Señor, esa llenura, esa plenitud, Señor. Y que podamos entender, Señor, que ese avivamiento del que tanto hablamos tiene que nacer primero, Señor, en mi corazón, en mi mente, Señor. Ser inundado todo mi ser de ese deseo de ser lleno de tu presencia, Señor. Y no es para gloria de hombre, Señor, sino para que vayamos a hacer lo que nos has pedido, Señor. Levanta y despierta a tu iglesia, Señor, si se ha dormido. Inquiétanos, Señor, levántanos y despiértanos si nos hemos dormido, Señor. Y ayúdanos a sacar nuestros púlpitos de las iglesias, Señor, como nos han enseñado aquí, Padre, e ir por el perdido, Señor, sabiendo que tu favor y tu bien y tu misericordia siempre estarán con nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias, Pastor Daniel. Gracias, Dayana. Qué linda palabra. Pastor Ricardo, por favor, si nos quieres dar la parte final de el día de hoy. Dios te bendiga, Dios le bendiga mucho. Oremos nosotros mientras el Paz se conecta o abre su micrófono. Señor, agradecemos mucho por tu palabra ahora, Señor Jesús. Gracias por la bendición que nos das y la edificación a diario. Gracias por los testimonios, Señor. Pastor Ricardo, adelante, adelante, Paz. Padre, gracias, porque tu palabra es instrucción, es sabiduría, es inteligencia. En este día, Señor, tú nos has conducido a través de tu palabra, nos has enseñado. Como dijo David, tus palabras han caído en lugares deleitosos. Y yo en este día, Señor, te honro, te exalto, te reconozco, Dios nuestro, y te doy toda mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo. Señor nuestro, someto mi vida a tu ritmo, al ritmo de tu Espíritu Santo. Enséñame a no desesperarme, a no caminar a esa velocidad, Dios nuestro, que no es la velocidad tuya. Ayúdame a hacer estas pausas, muchas veces en la cueva, otras veces en el desierto, otras veces en la persecución, cuando me persiguen. Por eso tu palabra dice, ellos tropezaron y cayeron,
Ellos querían comer mis carnes, pero tropezaron y cayeron. Señor, que en este día tu gracia maravillosa me ayude, me sustente, me anime, me fortalezca. Señor, y que mi vida está llena de la paz que solo tú sabes dar. Señor, que todo ocurre cuando yo te obedezco, cuando yo camino en tu obediencia. Tú te encargas de mis enemigos. Tú te encargas de los que me han rodeado. Tú te encargas, Señor, de aquellos que han querido verme destruido. Tú te encargas, Señor, que en esta mañana yo pueda confiar en tu justicia, pueda confiar en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia. Gracias, Señor, porque mi vida está anclada en ti, porque no soy presa de la desesperación, porque tú me guardas, me cuidas, me llenas, Señor nuestro, que al igual que David me llevas de gloria en gloria y de poder en poder, porque tú eres el que me promueves. No soy yo, Señor, tú eres el que me promueves. Tú eres el que me llevas más allá de mis límites. Tú me llevas, Señor, en esos planes maravillosos que diseñaste antes de que yo naciera. En este día, Señor, podemos decir al igual que David, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tú cumplirás el propósito en mí, Señor nuestro. Te bendecimos, te honramos, te glorificamos, te exaltamos, te reconocemos. Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tuya es la alabanza. Amados y amadas, el Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Alce su rostro sobre ustedes y ponga sobre ustedes paz. Y sean bendecidos, bendecidas, ayudados, ayudadas por la poderosa mano del Señor. Les bendiga el Señor al salir y les bendiga el Señor al entrar. Bendiga el Señor sus vidas en la ciudad y bendiga el Señor sus vidas en el campo. Les haga fructificar y florecer y vean la mano poderosa de Dios sobre sus vidas. Declaro en este día que sobre sus vidas hay un peso de gloria, hay una bendición sobreabundante. La mano poderosa de Dios está sobre ustedes, impartiéndoles gracia, sabiduría, ciencia, favor y bendición. Declaro que en sus manos hay poder para sanar, para restaurar, para levantar, para bendecir, para ministrar, para animar, para aumentar y para multiplicar. Yo bendigo tu vida y declaro que las bendiciones del cielo te persiguen
Yo afirmo la buena palabra de Dios, de que tú eres como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bendigo y declaro la bendición y el favor de Dios sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.